Bienvenidos a un programa más de Vive Mejor, su programa de salud preferido, donde cada semana invitamos a diversos especialistas, importantes especialistas del área de la medicina, para hablar de temas interesantísimos que nos ayuden, a, como se llama nuestro programa, a vivir mejor. Hoy tenemos el grato honor y placer de presentar a un amigo nuestro, quien ha venido aquí en múltiples oportunidades y que esperamos que siga viniendo, al doctor Fran Martínez Cabruja. Bienvenido, doctor. El doctor Fran Martínez Cabruja es pediatra y neonatólogo, amigo personal de todos nosotros, y que nos va a recrear hoy en dos temas interesantes, yo creo, Fran, ¿verdad? Todo el país sabe, por ejemplo, que el cólera se está volviendo, pudiéramos decir, una epidemia que casi es imposible controlarlo, que de tiempo en tiempo hace sus brotes en diferentes áreas y que no hemos podido verdaderamente tener un control sobre él. Vamos a hablar del cólera, vamos a hablar de la vacunación y vamos a hablar de un mito de la vacunación relacionado con el autismo, ¿verdad que sí? Sí. Bienvenido una vez más a tu programa. Gracias. Y me gustaría comenzar hoy preguntándote que nos defina qué es el cólera en realidad. Bueno, gracias por la invitación. Es verdad que hemos estado varias veces por aquí. Claro que sí. Pues sí, el cólera es una enfermedad infecto-contagiosa. Y vale la pena hacer la acotación de lo que es una enfermedad infecciosa, de lo que es una infecto-contagiosa. Por ejemplo, el dengue es una enfermedad infecciosa porque la produce un virus después de la picada de un mosquito. Pero no es contagiosa, porque una persona con dengue puede estar al lado de cualquiera y no se contagia. Entonces el dengue es una enfermedad infecciosa, el cólera es infecto-contagiosa, porque el que la padece sí puede contagiar a las personas. Entonces, esa enfermedad que se conoce hace muchísimos años, la produce un bacilo que se llama Vibrio cholerae. El Vibrio cholerae está en el intestino. La persona que la padece, la enfermedad, lo expulsa a través de las heces. Esas heces fecales van a contaminar algún alimento o agua, que esa agua o ese alimento alguna otra persona lo ingiere, y ahí viene la contaminación. Se cree que a Europa llegó a través de la India, por el siglo... Eso te iba a preguntar, Fran, porque es que el cólera tiene una historia muy larguísima, ¿verdad? Muy larga, con una estela de muertos de cientos de miles o millones, a través de todas las epidemias que se han producido. En la India hubo epidemias, perdón, a principios del siglo XVIII, después pasó a Europa Oriental y de ahí luego pasó a Francia, a Italia. Y en Inglaterra se conoce una epidemia grandísima que hubo, que mató muchos cientos de miles de personas. Entonces el último, así el más lejano noticia del cólera lo tenemos ¿desde qué siglo? No, de muchos siglos atrás. De muchos siglos atrás. Muchos siglos atrás, lo que pasa es que no se había identificado. ¿Se conocía con el mismo nombre o se conocía? Sí, se conocía con el mismo nombre. Lo que pasa es que nunca se supo, hasta el siglo XVIII, que era a través del agua y que lo producía un bacilo. Hay la creencia de que Koch, Edward Koch, fue quien lo identificó. No, lo identificó un italiano como 20 o 25 años antes en la epidemia de Inglaterra. Y la primera intuición que se tuvo en esa de Inglaterra era que venía a través del agua. Se tuvo la intuición de que era a través del agua, y luego se identificó el bacilo y se determinó realmente que era el bacilo que lo producía. Entonces la enfermedad ha causado muchos estragos. La última vez que supimos de ella, que todavía estamos sabiendo de ella, fue a raíz del gran terremoto de Haití, donde hubo esa todavía persistente epidemia que mató mucha gente allá, todavía sigue haciendo estragos, y que también pues nosotros, por la contigüidad del país al lado del que tiene la epidemia en una misma isla, pues nosotros también nos tocó. En ese caso, el cólera se transmitió a través de las aguas, ¿no? Sí, correcto. Porque... O sea, se investigó al principio y se indagaba cómo había llegado a Haití, porque hacía muchísimos años que en la isla de La Española no había ningún caso de cólera, y de repente con el terremoto llega a Haití. Pues resulta que se supo que fueron unos soldados nepalíes de la fuerza de intervención que hay en Haití, de pacificación que hay en Haití, la fuerza militar, que es multinacional, son muchos países que están ahí. Unos soldados nepalíes que eran portadores del bacilo, evacuaron en un río, pues esa evacuación se fue, y río abajo empezaron
una población a tomar agua de ese río, y ahí comenzó la... Mira qué interesante, vienen unos soldados a pacificar, y lo que han provocado un desastre mayúsculo. Entonces se identificó porque la cepa que produjo o que está produciendo la epidemia en Haití es exactamente la misma cepa que hay en Nepal. Como había soldados nepalíes, se supuso que era con los soldados. Se indagó y al final los soldados admitieron que sí habían hecho esa evacuación en el río y fueron los que provocaron esa catástrofe de la que todavía estamos hablando, que fue noticia mundial. No pudieron ir a evacuar a otro lugar, ¿no? Qué barbaridad. Claro. Mira, Frank, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas iniciales del cólera? Es importante que toquemos ese tema porque yo, particularmente en mi consulta y en el hospital, en la Plaza de la Salud, hemos tenido varios pacientes con cólera. Y la gente, cuando tú le hablas que el niño tiene cólera, se asustan y creen que el niño se va a morir. No es así. La gran mayoría de los pacientes con cólera son o asintomáticos o tienen sintomatologías muy banales. Claro, esa persona transmite, o sea, quiero decir, evacua con el bacilo y va a poder ir a otro lugar y contaminar a una persona. Pero la minoría son los que hacen la gran sintomatología que puede llegar a la muerte. O sea que una persona puede tener el cólera y ser un portador asintomático. Claro. O sea, no estar padeciendo una enfermedad. Esos soldados, por ejemplo. Ok. Y puede transmitirla si él evacúa en un lugar y se contaminan las heces. Esos soldados estaban sanos, entre comillas, prestando un servicio militar. O sea, un militar tiene que estar en una condición saludable para poder prestarlo. Así mismo. Entonces, ellos se suponían saludables, pero resulta que fueron los que crearon la epidemia. Entonces, la sintomatología, cuando es muy aparatosa, es una diarrea profusa, muy abundante, que tiene un olor como a pescado, que tiene el aspecto como de agua de arroz, y que es muy abundante, persistente, y que si no se le anda rápido a ese paciente, puede causarle la muerte por una gran deshidratación, por una depresión, o sea, una bajada brusca de los electrolitos, sodio, potasio, cloro, etcétera, que se pierden en la evacuación, y el shock y la muerte. ¿Por qué ha habido tantos muertos en Haití? Realmente no ha sido el cólera que los ha matado a ellos. Bueno, el cólera, pero es el sistema de salud de ellos, que es muy precario y que no da abasto o no sirve, no es adecuado para dar el servicio. Por ejemplo, un niño comienza con la sintomatología en una loma, así mismo, comienza con la diarrea, en lo que llega al lugar donde lo pueden asistir, a lo mejor no hay suero oral, que es la primera terapia que se hace, o no hay suero endovenoso si el niño está muy deshidratado y el niño fallece. Por eso ha habido tantos muertos en Haití, pero realmente la mayoría de los pacientes no tiene la sintomatología grave, una muy poca proporción la tiene, y de la que la tiene, si se maneja adecuadamente, pues son muy pocos los que llegan a fallecer también. Esta diarrea que se presenta en esa forma, ¿no?, abundante y demás, comienza con una diarrea o comienza con la típica diarrea que es el cólico, el malestar intestinal. Exacto, cólico, malestares intestinales y diarrea. Muchas veces también se acompaña de vómito. Lo que no tiene siempre es fiebre. Pues es curioso que la diarrea del cólera muy pocas veces tiene fiebre, porque lo que la produce es una toxina del bacilo que estimula las células del intestino a producir una gran cantidad de agua. Y la evacuación es lo que se llama isotónica, o sea, una evacuación que tiene una osmolaridad, o sea, un grado, una concentración, vamos a decir, para que la gente lo entienda, muy similar a la del plasma, y sale una cantidad de líquido enorme en poco tiempo. Cuando el caso es grave, los casos graves de evacuación explosiva, es lo que se llama un despeño diarreico que ocurre en pocas horas. Pero bueno, una persona que tenga acceso a servicios de salud cercanos y adecuados y buenos, cuando comienza con una explosión diarreica va a un centro de salud y se rehidrata por la vía oral o por la vía endovenosa y generalmente no hay ningún problema. Y va compensando la compensa esa gran pérdida que hay. Sí, una vez que tenemos ya las diarreas, una vez que tenemos el cólera y además, bueno, pues hay que acudir para ser tratado y la mayoría, como tú decías, de las personas no tiene problema. Claro. Pero vamos a hablar de algo también interesante. ¿Cómo podemos prevenir el cólera? Claro. Como desde la época de la epidemia, aquella grande de Inglaterra, se determinó que era a través del agua, el tratamiento del agua es lo principal. Okay. Por ejemplo, un paciente con cólera, que se sepa que la tiene, por ejemplo, que esté hospitalizado, las evacuaciones de ese paciente deben de colectarse y clorinarse.
antes de desecharlas, porque el cólera en el agua, el bacilo en el agua es donde mejor vive. Cuando tú dices, Fran, porque es bueno aclarar, cuando tú dices que no deben ser depositadas, ¿no? Uno puede pensar que es solamente en el río, pero tú estás hablando también en el sanitario. Seguro. Porque si tú la echas en el sanitario, descargas el sanitario, esas, por ahí va claro, y va la contaminación. Vacilo. Claro. O sea, inclusive en tu casa, entonces, aunque tú tengas diarrea, antes de desecharla, tú tienes que clorinar. Seguro. Además, en Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo, tenemos un problema muy grave de manejo de agua, que es que, excepto en la ciudad colonial, que hicieron los españoles hace 500 años, y Gascue, son los únicos dos lugares de la ciudad que tienen cloaca. El resto de la ciudad de Santo Domingo tiene pozos filtrantes. Entonces, aquí se hacen un filtrante donde van las aguas negras, y a 50 metros hay un pozo tubular que saca el agua para ponerla a una cisterna y llevarla a una ducha y la persona ducharse. Sí. Y cepillarse los dientes y utilizar esa agua para prácticamente todo. Entonces, hay ese grave peligro además. O sea, nosotros estamos contaminando un agua por aquí que la vamos a utilizar como supuestamente agua limpia 100 metros más allá. Y eso es un problema. Entonces, esa evacuación, si va al sanitario, hay que ponerle cloro a una cantidad abundante para eliminar el bacilo. Pero, Fran, ¿cómo se hace la conciencia esa en la población? Ese es el problema. Eso es difícil. Eso es difícil, pero es la manera. Entonces, tener un lavado de manos estricto. Hace poco hubo el Día Mundial del Lavado de Manos, porque se sabe con absoluta certeza que la fuente principal de traspaso de enfermedades infecciosas, aparte de la respiratoria, cuando son enfermedades transmisibles así, son las manos. Son las manos donde están los virus, bacterias, inclusive el mismo bacilo. Usted evacua, no se higieniza bien la mano después y usted puede transmitir la enfermedad también. Las ensaladas crudas, los vegetales crudos, deben ser lavados con agua clorinada, claro, con una porción de cloro que es muy bajita y que no es tóxica para el consumo humano, pero deben de clorinarse porque alimentos crudos pueden contaminar. En las costas, el bacilo puede sobrevivir en las costas también, en agua salada, en las costas marinas. Y muchos moluscos, como las ostras, pueden ser portadoras del bacilo del cólera. Entonces usted se come una otra cruda que le pone limón, usted puede estar contaminándose con el bacilo. O sea, en el contexto de epidemias de cólera o de brotes de cólera, no se recomienda comer moluscos crudos. No se recomienda porque puede estar el bacilo ahí y también contaminar. Fran, el tiempo entre el contacto ya con el bacilo, ¿no?, y la diarrea, ¿qué tiempo? Generalmente entre 5 a 10 días. O sea, es relativamente rápido. Es relativamente rápido, sí. Entonces, en el diagnóstico, hay lo que se le llama el diagnóstico epidemiológico, que es la sospecha de, o sea, si una persona comienza con síntomas sugestivos de cólera en un país donde hay un brote, se debe sospechar. Una persona que ha llegado de un sitio donde hay un brote y entre los 5 y los 10 días después de haber llegado comienza con diarrea, se debe sospechar. Entonces esa persona se debe de investigar, hacer los análisis correspondientes y si tiene el cólera, pues tratarlo como tal. Con respecto al papel de CESPA, con relación a este tipo de... Sí, pues fíjense, yo particularmente, yo me siento muy complacido y hasta orgulloso de lo que ha hecho CESPAS en este brote de cólera. Cuando comenzó el cólera en Haití, un montón de gente supuso que cuando llegara aquí, que seguro iba a llegar, porque estamos pero seguro. O sea, seguro no había, ¿Cómo llegó? Claro, no había forma de hacerlo, que aquí causaría los mismos estragos y habría los mismos muertos. Pues todos somos testigos de que no ha sido así. Cuando se desató el brote y la epidemia en Haití, las autoridades sanitarias de Santo Domingo estuvieron en alerta y a la expectativa para tan pronto llegar a empezar a actuar en consecuencia. Y realmente ha habido muertos, pero muy pocos, y ha sido en una cantidad tan insignificante comparada con lo que ha ocurrido en Haití, que el manejo que se ha hecho de la Autoridad de Salud Pública, y esto no es política ni es nada, simplemente es una cosa real, porque en los periódicos se ha visto lo que ellos han hecho, yo creo que ha sido muy bueno y merece un reconocimiento.